¿Cómo contrastar o verificar una hipótesis para una variable numérica? Vamos a recapitular un poco respecto a lo que hemos visto hasta el momento y recordemos que la estadística se divide en no inferencial e inferencial. La estadística no inferencial tiene por objetivo describir a una población, pero para ello requerimos tener y conocer a toda la población de estudio para poder describirla. En cambio, la estadística inferencial, específicamente en el objetivo de estimar, vamos a obtener estimadores puntuales, los cuales provienen de una muestra representativa, que recordemos se caracteriza por haber utilizado un muestreo aleatorio y obtener un valor de n proveniente de una fórmula matemática para obtener justamente el tamaño de la muestra. Y por último, el último objetivo dentro del nivel descriptivo, que es el que nos atañe en este momento, es las pruebas de hipótesis referida al contraste o verificación de una prueba, justamente. Es decir, nosotros vamos a contrastar o verificar, y por otro lado tenemos las pruebas de hipótesis, el cual tiene como objetivo contrastar o verificar un estimador puntual contrastado con un parámetro poblacional. Queremos saber si existen diferencias o si son iguales. Para todo esto, para todo este tipo de estadística, se puede hacer para variables categóricas y para variables numéricas. Recordemos que para cada objetivo tenemos variables categóricas y variables numéricas que requieren de pruebas estadísticas distintas para demostrar el objetivo que queremos demostrar. En el caso de las variables categóricas, se utiliza el chi cuadrado de bondad de ajuste, y para las variables numéricas se utiliza la prueba T para una sola muestra. Recordemos, al igual que el ejemplo de las variables categóricas, para contrastar o verificar una hipótesis para una variable categórica, también en las variables numéricas se utiliza el ritual de la significancia estadística, que conlleva primeramente el planteamiento de hipótesis, establecer el nivel de significancia, generalmente por convención es de 0.05 o 5% de error, conocer qué prueba estadística voy a utilizar en función si mi variable es categórica o es numérica, y conocer el valor de del p-valor arrojado por el software estadístico. Una vez que yo conozco este p-valor, puedo tomar una decisión al respecto de lo que haya obtenido. Como se ha mencionado, el nivel de significancia es un valor límite que de forma convencional se ha situado en 0.05 o 5% si se desea expresar en porcentaje. Este límite sirve para tomar la decisión entre aceptar o rechazar la hipótesis de investigación o del investigador, o la hipótesis nula si se quiere ver. Este límite nos lleva a señalar una sencilla regla. Si el p-valor es mayor a 5%, acepto la hipótesis nula
y rechazo la hipótesis del investigador. Si P es menor o igual a 5%, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis del investigador. Cabe aclarar que cuando una hipótesis de investigación plantea verificar si un estimador puntual es mayor o menor a un parámetro poblacional, este valor obtenido de P requiere ser dividido entre 2 y ese valor nos permitirá saber si es mayor o menor dependiendo cuánto hayamos obtenido en el estimador puntual. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo, el cual plantea lo siguiente. En el Hospital General de Cuautitlán, HGC, de 50 pacientes que fueron evaluados y diagnosticados, la mayoría resultaron estar sanos y aproximadamente una décima parte padecen de enfermedad renal crónica. Se sospecha que el nivel de glucosa superior a 130 miligramos sobre decilitro en ayunas es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica y por ello se midió el nivel de glucosa NG en ayunas de cada paciente a través de su estudio de laboratorio. Los investigadores se preguntan, ¿el nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán es diferente al nivel de glucosa a nivel nacional en México, el cual es de 130 miligramos sobre decilitro? La siguiente pregunta que se plantean los investigadores es, ¿el nivel de glucosa medio de los pacientes del HGC es mayor o menor al nivel de glucosa a nivel nacional, el cual es de 130 miligramos sobre decilitro? Para efectos didácticos, me he adelantado un poco para explicar cómo va y cómo es que se plantean las hipótesis del investigador, que como podemos observar en las preguntas, son dos. Justamente la primera hipótesis se extrae de la primera pregunta, la cual, recordemos, se caracteriza por ser una proposición que responde a verdadero o falso. En este sentido, se establece que el nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán es diferente al nivel de glucosa a nivel nacional en México. Y la segunda hipótesis del investigador, extraída de la segunda pregunta, establece el nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán es mayor al nivel de glucosa a nivel nacional en México. Para saber si es menor, mayor o menor, requerimos forzosamente conocer cuál es la media de nuestra muestra o nuestro estimador puntual. En este caso, como para efectos didácticos, como mencioné, me he adelantado un poco y he obtenido el valor medio o promedio de mi muestra, que en este caso resultó ser de 136 miligramos sobre decilitro, la cual vamos a comparar o contrastar con nuestra media de niveles de glucosa a nivel nacional, que en este caso es 130 miligramos sobre decilitro y que este dato para efectos didácticos se muestra que pudo provenir del INEGI, puede provenir de instituciones o puede provenir de los antecedentes investigativos. Recordemos, es por eso, que hemos establecido aquí es mayor. Si hubiera resultado mi promedio menor al poblacional, bueno, hubiera puesto aquí menor, pero en este caso resultó ser mayor. Recordemos que para comprobar esta hipótesis de investigación, requerimos que el valor P obtenido por la prueba estadística tiene que estar dividida entre 2. Y si ese valor resulta ser menor a 0.05 o 5%, se toma la decisión de
si es mayor o si es menor. Recordemos que lo que vamos a hacer a continuación es obtener este valor de P, que nos va a arrojar nuestra prueba estadística de nivel descriptivo para una variable numérica que se puede desplazar a lo largo del eje X y que si se encuentra muy cercana a 0, es decir, menor a 0.05 o 5%, se acepta la hipótesis de investigación, pero si se encuentra por fuera, es decir, mayor a 0.05, este valor que obtengamos, se rechaza la hipótesis del investigador. Aclarado ese punto, comencemos con el ejercicio. En el ejercicio se nos pide primeramente que coloquemos la hipótesis de investigación. Como recordamos, esta se extrae directamente de la pregunta primera que se establece. Es por ello la importancia de realizar preguntas correctamente. En este caso, la hipótesis nos establece si el nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán es diferente. Esa es la primera hipótesis, establecer si es diferente a los niveles de glucosa a nivel nacional en México, el cual es de 130 miligramos sobre decilitro. Continuamos utilizando estos valores de esta tabla. Como sabemos, son 50 sujetos, los cuales por efectos didácticos y debido a que no caben todos los datos de manera corrida, se dividió en dos esta tabla para que pudieran caber en la hoja. Entonces, sabemos que este sujeto o este valor de nivel de glucosa seguiría en la parte de abajo en nuestra hoja de SPSS, la cual voy a pasar a continuación. Aquí podemos observar los datos en SPSS que, como sabemos, requerimos de igual manera como lo hicimos con las variables categóricas de modificar sus características desde el nombre de la variable hasta la etiqueta. En este caso se coloca en la etiqueta el nivel de glucosa de pacientes del Hospital General de Cuautitlán y las unidades en las cuales se maneja estos niveles de glucosa. También debemos de colocar la escala, que en este caso se trata de una variable numérica, por eso se coloca escala. Me voy a mi pestaña de vista de datos y puedo observar que aquí ya se encuentran los datos de nuestra muestra, que en total son 50 y que están de manera corrida. Bueno, lo primerito que requerimos realizar según el ejercicio, veámoslo. Se nos dice que sigamos la siguiente ruta, la cual nos va a permitir sacar o obtener la media, desviación estándar, error estándar y los intervalos de confianza inferior y superior. Esta ruta es a través de analizar estadísticos descriptivos, hay que trasladar la variable numérica, opciones, debemos activar la media, la desviación estándar, el error estándar y aceptar. Hagámoslo. Aquí tenemos nuestra hoja de SPSS. Como dijimos, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y damos clic. Trasladamos nuestra variable numérica al cuadro de variables, damos clic en opciones, seleccionamos la media, desviación estándar, quitamos los valores mínimos y máximo, seleccionamos la media del error, la varianza la tenemos que tener seleccionada, la desviación estándar y la media. Estas casillas deben estar seleccionadas, damos clic en continuar y aceptar.
saldrá este resultado. Copiamos nuestra tabla y nos trasladamos a nuestra hoja de trabajo. Damos clic en pegar, copio directamente la media, que en este caso es 136, en la desviación estándar, el error estándar y elimino mi gráfico puesto que ya no requiero estos datos y lo único que resta es calcular los intervalos de confianza al 95%, el límite inferior y el límite superior, que como sabemos lo podemos calcular con Excel y lo hemos visto en ejercicios anteriores. Voy a copiar el formato para que se observen más grandes mis números. Voy a centrar y vamos a obtener los intervalos de confianza. A manera de recordatorio, vamos a calcular estos intervalos de confianza. Para ello, requerimos utilizar una hoja de Excel. Primeramente, copiamos nuestra tabla, abrimos una hoja o un libro de Excel y pegamos. Bueno, como podemos ver aquí, requerimos de 2 espacios adicionales o 2 columnas que nos permitan colocar los intervalos inferiores y el intervalo superior. Doy clic en insertar 2 veces y aquí voy a colocar el título intervalo de confianza al 95% inferior. Y de este otro lado, lo mismo pero superior. Recordemos que empezamos con el símbolo de igual, colocamos el valor del estadístico o la media para el intervalo inferior, restamos 1.96 veces lo que resulte de la multiplicación entre el error estándar y damos enter. En este caso salió de 130.58. Repetimos lo mismo, el estadístico, pero en esta ocasión es el símbolo de más, 1.96 por el error estándar. Y damos enter. Y hemos obtenido los intervalos de confianza con el uso de Excel. Veamos cómo realizar estos mismos intervalos de confianza inferior y superior, pero ahora a través de SPSS. Para ello nos dirigimos a nuestra base de datos, damos clic en analizar, estadísticos descriptivos, pero ahora utilizamos la herramienta de SPSS que se llama explorar. Seleccionamos nuestra variable numérica y la colocamos en la caja que dice lista de dependientes. Mostramos solamente los valores estadísticos. Veamos qué estadísticos vamos a obtener. Los descriptivos con intervalos de confianza al 95%. Damos continuar y aceptar. Así es como obtenemos en SPSS esta tabla donde viene la media, vienen los valores, las medidas de dispersión, como lo es la varianza, la desviación estándar, pero no viene en este caso el error estándar. Sin embargo, aquí lo que necesitamos de esta tabla
son los intervalos o los límites inferiores y superiores, que como podemos observar se acercan mucho a los que hemos obtenido por decimales. En este caso fue 130.44 para el nivel inferior, intervalo inferior, y en Excel salió de 130.58. Como podemos observar, podemos observar que son diferentes. Sin embargo, podemos considerar que el valor más exacto es el que nos muestra SPSS, pues contempla todas las decimales. Por ello, voy a seleccionar el valor que nos arroja SPSS, doy editar, copiar y me traslado a mi hoja de trabajo y pego. Voy a pegar el puro valor y el superior de igual manera. Voy a mi hoja de datos de resultados, selecciono, me voy a editar, copiar, me voy a mi hoja de trabajo y pego en forma de dato, dándole clic aquí en la flechita y seleccionando conservar solo el texto. Y así es como tenemos nuestra tabla de nuestra actividad completa. Seguimos ahora para comprobar nuestra hipótesis. Y para ello vamos de nueva cuenta a ocupar el formato del ritual de la significancia estadística. Vamos a comenzar con la primera hipótesis para saber si es verdadera o es falsa dicha hipótesis. Para ello tenemos que seguir la siguiente ruta: analizar, comparar medias y utilizar la prueba T-Student para una muestra. Se traslada la variable de interés o variable numérica y se utiliza un valor de prueba. En este caso el valor de prueba es el parámetro poblacional que se plantea, que en este caso es 130. Veamos cómo se ejecuta en SPSS. Nos vamos a nuestros datos, seleccionamos analizar, comparar medias, prueba T para una muestra, seleccionamos nivel de glucosa, colocamos en la caja y el valor de prueba dijimos que era 130 miligramos sobre decilitro. Y por último damos clic en aceptar. Nos aparecerá el valor de significancia estadística, que en este caso es el que se encuentra en la columna sig bilateral, que en este caso resulta ser de 0.035 o 3.5%. Bueno, conociendo este valor, vámonos directamente a mi formato del ritual de significancia estadística y coloquemos nuestras hipótesis. Las hipótesis nula y la hipótesis del investigador. La hipótesis del investigador ya la teníamos, en este caso es la primera hipótesis que teníamos. Le clic en copiar y pegar. Y la hipótesis nula, como habíamos mencionado para las variables categóricas, en este caso podemos plantear que no es diferente, es la parte negativa de la hipótesis de investigador. Por lo tanto, la hipótesis nula queda de la siguiente manera: el nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán no es diferente al nivel de glucosa a nivel nacional en México, el cual es de 130 miligramos sobre decilitro. Y la hipótesis del investigador queda como el nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán es diferente
al nivel de glucosa a nivel nacional en México, el cual es de 130 miligramos sobre decilitro. El segundo paso de nuestro ritual de significancia estadística requiere que establezcamos el nivel de significancia, que como hemos mencionado, por convención es 0.05. El tercer paso consiste en seleccionar el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba tenemos varios, pero vamos descartando chi cuadrado porque se trata de una variable numérica. Entonces, la que requerimos seleccionar debido a que no hemos visto las demás es testudent para una sola muestra. Seleccionamos, la voy a subrayar. El cuarto paso, ahora sí, consiste en obtener el valor de P de nuestra prueba estadística, que es la testudent de una sola muestra. Para ello, nos dirigimos a nuestra base de datos de SPSS, seleccionamos analizar, comparar medias y damos clic donde dice prueba T para una muestra. Como podemos observar, ya habíamos hecho el procedimiento, ya lo tenemos en nuestra hoja de resultados y en este caso resultó ser de 0.035. Voy a copiar y pego en mi hoja de trabajo. Voy a pegar el puro valor dándole clic aquí y dando clic en conservar solo texto y voy a agregar el 0. Y esto es igual, si multiplicamos por 100, a 3.5%. Y ahora sí, procedemos a la lectura del p-valor. Para fines didácticos, me apoyaré de una presentación para mostrar gráficamente la interpretación de la hipótesis o la interpretación más bien del valor P. Veamos. La interpretación o la forma de leer el valor P para la primera hipótesis sería con una probabilidad de error del 3.5%, el promedio de los niveles de glucosa de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán, es decir, 136 miligramos sobre decilitro, es distinta al de la población, que fue de 130 miligramos sobre decilitro. Es decir, que nuestro valor de P de 0.035 se está por debajo de 0.05, es muy cercano a 0, por lo cual se acepta la hipótesis del investigador, la primera hipótesis del investigador, la cual nos confirma que sí son diferentes la media que obtuve de los niveles de glucosa de mi hospital con los niveles de glucosa que están establecidos en la literatura. Simplemente son diferentes. Sin embargo, queremos saber ahora si es mayor o es menor. Y para ello requerimos, como sabemos, de dividir entre 2 ese valor del 3.5%. Para ello podemos apoyarnos de nuestra calculadora y dividir entre 2, 3.5 y resulta ser 1.75. Es por ello que la interpretación que podemos referir a si es mayor o es menor, nuestro valor de niveles de glucosa promedio, resulta que con una probabilidad de error del 1.75 del promedio de los niveles de glucosa de pacientes del Hospital General de Cuautitlán es mayor al de la población. Simplemente en términos de probabilidad sería 0.01, que sigue siendo menor a 0.05. Todos estos datos, esto que acabamos de dilucidar, que pudimos ver que sí son diferentes y que sí efectivamente es mayor
la media de niveles de glucosa de mi hospital respecto al de la población, lo transferimos a nuestra hoja de trabajo. Vamos a ello. Me paso a mi hoja de trabajo para la primera hipótesis, para saber si hay diferencias. Lo único que hago es colocar en la lectura que queda como sigue. Con la probabilidad de error del 3.5%, el promedio en los niveles de glucosa de pacientes del Hospital General de Cuautitlán es distinta al de la población. En cuanto a la toma de decisiones, podemos expresarla esta en función del planteamiento del problema, el cual puede ser un poco más extensa y que quedaría como sigue. Se acepta la hipótesis del investigador que plantea que el valor promedio de los niveles de glucosa del grupo de pacientes del Hospital General de Cuautitlán es significativamente distinta. Ojo, todavía no estamos diciendo si es mayor o menor, simplemente estamos estableciendo que es distinta, porque aún nos encontramos con la primera hipótesis. Al promedio poblacional de niveles de glucosa a nivel nacional reportado o reportada por la literatura. Continuamos con la última parte de nuestro ejercicio, el cual se nos pide que escribamos brevemente la interpretación del resultado obtenido en el ritual de significancia estadística, tomando como contexto el planteamiento del ejercicio. Bueno, podemos colocar en este caso que se observa o se encontró que el promedio de los niveles de glucosa del grupo de pacientes del Hospital General de Cuautitlán es significativamente distinto que el promedio de los niveles de glucosa de la población mexicana. En este caso es conveniente escribir el valor obtenido del valor P, cerramos paréntesis, punto y seguido, y aquí es donde comienza a tomar sentido, debido a que esto nos permite tomar decisiones, y podemos colocar que debido a ello se opta por gestionar un programa de salud relacionado con los riesgos de consumir alimentos con altos contenidos de azúcar y la importancia de realizar actividades físicas
para evitar padecer de diabetes mellitus tipo 2 y posteriormente una enfermedad renal crónica. Así es como hemos terminado la primera parte de nuestro ejercicio, de nuestro ejemplo. Continuemos con la siguiente parte, pero ahora queremos demostrar la segunda hipótesis de investigación, la cual requerimos colocar en nuestro ritual estadístico, nuestro formato. Vamos a ello. Aquí tenemos nuestro formato, el cual vamos a llenar. Copiamos la segunda hipótesis que proviene de nuestra segunda pregunta del investigador. Copio. Y como se trata de H1, lo pego donde se encuentra la parte de H1. Por lo tanto, debemos cerciorarnos que elijamos si es mayor o es menor, pero en este caso tenemos que irnos por es mayor debido a que el valor promedio que obtuvimos en nuestra muestra fue mayor, 136, comparado al valor de 130 del nivel de glucosa nacional. Bueno, entonces quito menor y quedaría de la siguiente manera. El nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán es mayor al nivel de glucosa a nivel nacional, el cual es de 130 miligramos sobre decilitro. Continuamos ahora con la hipótesis nula, que como habíamos mencionado es la misma, pero desde un sentido negativo, por lo que decimos que el nivel de glucosa medio de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán no es mayor al nivel de glucosa a nivel nacional. Entonces, segundo paso de nuestro ritual estadístico es establecer el nivel de significancia, que por convención sabemos que es 0.05. Seleccionamos la prueba o estadístico, que viene siendo la misma que el paso anterior. Prueba T para una sola muestra y obtenemos el valor de P. Recordemos que el valor de P que hemos obtenido tenemos que basarlo en el valor de P anterior. Copiamos y pegamos, pero con la salvedad de que este valor requerimos dividirlo entre 2, como se muestra en la pantalla. Al dividirlo entre 2, encontramos que el valor corresponde a 1.75%. Me apoyaré en la presentación que veíamos hace un momento y la interpretación que le podemos dar al valor P vendrían siendo entonces que con una probabilidad de error del 1.75%, el promedio en los niveles de glucosa de los pacientes del Hospital General de Cuautitlán es mayor al de la población, puesto que es menor al 5%, o 0.05 si lo expresamos en términos de probabilidad. Lo colocamos esta interpretación en el lugar correspondiente del ritual estadístico. Pegamos y así queda. Por último,
queda la toma de decisiones, la cual no es muy distinta a la que hemos establecido anteriormente. Se acepta la hipótesis del investigador que plantea que el valor promedio de los niveles de glucosa del grupo de pacientes del Hospital General de Cuautitlán es significativamente mayor al promedio de niveles de glucosa a nivel nacional reportada por la literatura. Y así es como hemos concluido este ejercicio, este ejemplo, que nos permite contrastar o verificar una hipótesis para una variable numérica.